Mi nombre es Florencio Moreno. Tengo 70 años. Y hace una semana mi hijo Nicolás, de 35 años, me gritó: ¿por qué vendiste el apartamento sin mí?, cuando descubrió que había vendido la propiedad que él consideraba su herencia garantizada. Mi respuesta no solo lo destruyó emocionalmente, sino que reveló una verdad que había estado ocultando durante 5 años. Ese apartamento nunca fue mío. Era suyo, y lo vendí porque él me había autorizado legalmente a hacerlo cuando me pidió que lo ayudara con sus problemas financieros hace años. La explosión de Nicolás sucedió el martes pasado en mi casa, cuando llegó sin avisar y encontró sobre mi mesa los papeles de la venta del apartamento en el barrio Palermo, que él había estado considerando su futura herencia durante toda su vida adulta. Era un apartamento de 3 dormitorios que había comprado hace 20 años y que se había valorizado enormemente con el paso del tiempo. Para Nicolás, representaba su seguridad económica futura. «Papá, estás loco», me gritó con una furia que no le había visto desde que era adolescente. Ese apartamento era el patrimonio familiar. Era para mí y para mis hijos. No tenías derecho a venderlo sin consultarme. Sus gritos resonaban por toda la casa, como si yo hubiera cometido el crimen más terrible del mundo. «Nicolás», le respondí con una calma que lo enfureció aún más, «siéntate y vamos a hablar sobre este tema con tranquilidad». Pero él no quería hablar, quería seguir gritando. «No hay nada que hablar. Vendiste mi futuro. Vendiste la herencia de mis hijos, todo por tus caprichos de viejo». Esa acusación me dolió profundamente, pero también me dio la oportunidad perfecta para revelar la verdad que había estado guardando durante años. Una verdad que iba a cambiar completamente su comprensión de lo que había pasado y de quién era realmente responsable de la situación. Escuchen esta historia hasta el final, porque tiene más vueltas de las que se imaginan. También me gustaría saber desde qué país me están escuchando, porque esta historia sobre la ingratitud familiar y las consecuencias de las decisiones irresponsables trasciende fronteras. Para entender por qué Nicolás reaccionó de esa manera y por qué mi respuesta lo impactó tanto, tengo que contarles sobre los últimos 5 años de nuestra relación y sobre una serie de decisiones financieras desastrosas que Nicolás tomó sin considerar las consecuencias para él o para su familia. Nicolás siempre fue un joven inteligente pero impulsivo. Se recibió de licenciado en marketing a los 25 años y consiguió un buen trabajo en una agencia publicitaria. Se casó con Andrea, una contadora responsable, y tuvieron 2 hijos hermosos. Desde afuera, parecía que tenía la vida perfectamente organizada. Pero hace 5 años, Nicolás empezó a tomar decisiones financieras cada vez más riesgosas. Primero fueron inversiones pequeñas en criptomonedas que le fueron bien inicialmente. El éxito temprano lo convenció de que tenía talento natural para las finanzas, a pesar de no tener ninguna formación o experiencia en el tema. «Papá», me decía con entusiasmo cada vez que venía a visitarme, «las criptomonedas son el futuro. En 5 años, las personas que no invirtieron van a lamentarlo el resto de sus vidas». Yo le sugería cautela, que no pusiera todos los huevos en la misma canasta, pero él interpretaba mis consejos como ignorancia de un viejo que no entendía la tecnología moderna. El problema comenzó cuando las ganancias iniciales le dieron confianza para hacer apuestas cada vez más grandes. Empezó a sacar créditos para invertir más dinero del que tenía. Convenció a Andrea de que hipotecaran su casa para conseguir capital adicional. Incluso pidió prestado dinero a amigos y familiares para seguir invirtiendo. «Es dinero prestado que voy a devolver con intereses en pocos meses», me aseguró cuando me pidió $20,000 prestados. «Estas inversiones van a pagar toda la deuda familiar y además nos van a dejar una ganancia enorme». Contra mi mejor juicio, le presté el dinero porque era mi hijo y porque creía en su inteligencia. Durante un año, las cosas parecían ir bien. Nicolás pagaba puntualmente los intereses de sus préstamos, su portafolio de criptomonedas seguía creciendo, y él se comportaba como si fuera un genio financiero. Empezó a dar consejos de inversión a otros familiares, a hablar con autoridad sobre mercados que apenas entendía, pero en 2022 llegó la gran caída del mercado de criptomonedas. En pocos meses,
Nicolás perdió casi todo lo que había invertido. Las monedas digitales que había comprado en sus valores máximos se desplomaron hasta valer centavos. Su portafolio millonario se convirtió en un recuerdo doloroso. La crisis financiera de Nicolás fue devastadora. Tenía deudas con bancos, con tarjetas de crédito, con amigos, con familiares. La hipoteca de su casa estaba en riesgo. Andrea estaba desesperada porque no sabían cómo iban a mantener a sus hijos. Nicolás había pasado de ser un joven exitoso a estar al borde de la bancarrota. Un día llegó a mi casa llorando como no lo había visto desde que era niño. «Papá, cometí errores terribles. Perdí todo. No sé cómo voy a salvar a mi familia». Era desgarrador ver a mi hijo adulto completamente quebrado, admitiendo que había destruido su estabilidad económica con decisiones impulsivas. «¿Cuánto debes exactamente?», le pregunté. La cifra que me dio me dejó sin aliento. $250,000 entre todas las deudas. Era una cantidad enorme, mucho más de lo que yo podía ayudarlo a pagar con mis ahorros de jubilado. «Papá», me dijo con desesperación, «necesito tu ayuda. Sé que es mucho dinero, pero si no pago estas deudas, van a ejecutar la hipoteca de mi casa y mi familia va a quedar en la calle». La desesperación en sus ojos era genuina. Había aprendido la lección sobre los riesgos de las inversiones especulativas, pero había aprendido demasiado tarde. Pasé noches enteras pensando en cómo ayudar a Nicolás sin destruir mi propia estabilidad financiera. Mis ahorros no eran suficientes para cubrir sus deudas, pero tenía propiedades que podía liquidar. El apartamento de Palermo era mi activo más valioso, valuado en $300,000. Después de mucha reflexión, tomé una decisión que cambiaría todo. Le propuse a Nicolás una solución que protegería a su familia, pero que requeriría un sacrificio significativo de mi parte. «Nicolás, voy a vender el apartamento de Palermo para pagar tus deudas, pero hay condiciones». Sus ojos se iluminaron con esperanza, pero yo todavía no había terminado de explicar mi propuesta. «Primero, vos vas a firmar un documento reconociendo que el dinero de la venta es un préstamo que me tenés que devolver en cuotas durante 10 años. Segundo, hasta que pagues completamente esta deuda, vos no tenés ningún derecho sobre ninguna de mis propiedades». Nicolás aceptó inmediatamente. Estaba tan desesperado por salvar a su familia que habría firmado cualquier cosa. «Papá, acepto todas las condiciones. Te voy a devolver hasta el último peso. Te prometo que voy a aprender de este error y nunca más voy a ser tan irresponsable». Pero aquí viene la parte de la historia que Nicolás había olvidado convenientemente cuando me gritó por haber vendido su apartamento. Para poder vender la propiedad y usar el dinero para pagar sus deudas, yo necesitaba su autorización legal explícita, porque técnicamente él ya tenía derechos sobre esa propiedad como mi heredero. Mi abogado, el Dr. Paz, me explicó que era necesario crear una estructura legal que me permitiera liquidar el apartamento sin complicaciones futuras. «Don Florencio, para evitar problemas legales, necesitamos que Nicolás firme un documento transfiriéndole temporalmente la propiedad a usted, para que usted pueda venderla y usar el dinero según considere apropiado». El documento que Nicolás firmó era muy claro. Le transfería a mí la propiedad completa del apartamento, con autorización para venderlo cuando yo quisiera, por el precio que yo considerara apropiado, y usar el dinero resultante para cualquier propósito que yo eligiera. Era una transferencia legal completa de propiedad. «¿Estás seguro de que querés firmar esto, Nicolás?», le pregunté antes de que pusiera su firma. «Este documento me da control total sobre el apartamento. Ya no va a ser tuyo legalmente». Él estaba tan enfocado en resolver su crisis inmediata que no consideró las implicaciones a largo plazo. «Sí, papá, estoy seguro. Confío en vos. Sé que solo lo vas a vender para ayudarme». Firmó el documento sin leer todos los detalles, algo que ahora probablemente lamenta profundamente. Vendí el apartamento en $320,000 y usé $250,000 para pagar todas las deudas de Nicolás. El resto lo guardé como reserva para gastos relacionados con su rehabilitación financiera. Nicolás y su familia se salvaron de la bancarrota, mantuvieron su casa y pudieron empezar de nuevo sin la presión de deudas asfixiantes. Durante los meses siguientes,
Nicolás se mostró extremadamente agradecido. Papá, no sé cómo pagarte lo que hiciste por mí. Salvaste a mi familia. Me prometía constantemente que iba a cambiar su mentalidad sobre el dinero, que iba a ser más responsable, que iba a devolver todo lo que le había prestado. Pero gradualmente, a medida que la crisis inmediata se desvanecía de su memoria, la actitud de Nicolás empezó a cambiar. Las visitas agradecidas se volvieron menos frecuentes. Los pagos mensuales que habíamos acordado para devolver el préstamo empezaron a atrasarse. Las promesas de responsabilidad financiera se convirtieron en nuevos esquemas para recuperar el dinero perdido. 6 meses después del rescate financiero, Nicolás llegó a mi casa con otro plan de inversión. Esta vez era una franquicia de comida rápida que, según él, iba a generar ganancias enormes. Papá, esta es la oportunidad de recuperar todo lo que perdimos. Solo necesito $50,000 para la inversión inicial. No podía creer lo que estaba escuchando. Nicolás, hace 6 meses casi perdés tu casa por hacer inversiones impulsivas. ¿Y ahora querés que te preste más dinero para otra inversión? Pero él tenía respuestas preparadas para todas mis objeciones. Esta vez es diferente, papá. No son criptomonedas especulativas. Es un negocio real con flujo de caja garantizado. Los números están todos calculados. Pero cuando le pedí que me mostrara esos números, resultó que no había hecho ningún análisis serio. Solo había escuchado promesas de vendedores que querían colocar franquicias. Le dije que no le iba a prestar más dinero hasta que terminara de pagar la deuda anterior. Su reacción me sorprendió. En lugar de entender mi posición, se enojó conmigo. Papá, estás siendo demasiado conservador. Así nunca voy a poder recuperar el dinero que perdí. Ahí me di cuenta de que Nicolás no había aprendido nada de su experiencia anterior. Seguía pensando que la solución a sus problemas financieros era hacer más inversiones riesgosas, no cambiar su mentalidad sobre el dinero. Seguía esperando que yo financiara sus aventuras empresariales sin considerar los riesgos. Durante los siguientes años, este patrón se repitió varias veces. Nicolás aparecía con nuevas oportunidades de inversión que requerían mi financiamiento. Cuando yo me negaba, él se frustraba y empezaba a cuestionar mi apoyo como padre. Si realmente me quisieras ayudar, confiarías en mis planes. También empezó a atrasarse cada vez más con los pagos del préstamo original. Papá, este mes no puedo pagar porque tuve gastos inesperados. O papá, necesito usar ese dinero para una oportunidad que no puede esperar. Siempre había una excusa para no cumplir con sus obligaciones. Lo que más me molestaba era que Nicolás había empezado a comportarse como si yo le debiera algo, como si ayudarlo con sus deudas hubiera sido mi obligación como padre, no un favor enorme que le había hecho sacrificando mi patrimonio. La gratitud inicial se había transformado en expectativa. Hace un año la situación llegó a un punto de quiebre. Nicolás llegó a mi casa exigiendo que le prestara dinero para comprar un auto nuevo. Mi auto actual tiene problemas mecánicos y necesito uno confiable para trabajar. Cuando le sugerí que comprara un auto usado más económico, se ofendió. Papá, yo no soy un estudiante universitario. Soy un profesional de 34 años. No puedo andar en un auto de 20 años. Pero cuando le recordé que todavía me debía más de $200,000 del préstamo anterior, su respuesta me dejó helado. Ese dinero técnicamente era mi herencia adelantada, ¿no? Al final del día, el apartamento que vendiste iba a ser mío cuando vos te murieras. Había reinterpretado completamente nuestra transacción. En su mente, yo no le había prestado dinero, sino que le había dado acceso anticipado a su propia herencia. Nicolás, le dije, el apartamento era mío. Vos me pediste ayuda y yo vendí mi propiedad para salvarte de la bancarrota. Eso no era una herencia adelantada. Era un préstamo que vos te comprometiste a devolver. Pero él ya había construido una narrativa diferente en su cabeza. Esa conversación me hizo entender que Nicolás había perdido completamente la perspectiva sobre lo que había pasado. En su memoria revisada, él era víctima de circunstancias desafortunadas, y yo era su padre que estaba obligado a ayudarlo usando su dinero. Decidí que era momento de darle una lección sobre responsabilidad y consecuencias. Durante el año siguiente,
Dejé de ofrecerle ayuda financiera para cualquier cosa. Cuando me pedía préstamos, le recordaba su deuda pendiente. Cuando me contaba sobre oportunidades de inversión, le sugería que usara su propio dinero. Esta nueva actitud mía lo frustraba enormemente. Papá, no entiendo por qué te volviste tan tacaño. Antes me ayudabas cuando lo necesitaba. Como si ayudarlo fuera mi responsabilidad perpetua, no un favor que él había abusado. La semana pasada decidí vender otra propiedad que tenía, un pequeño local comercial que alquilaba y que me daba ingresos mensuales modestos pero constantes. Lo vendí porque quería diversificar mis inversiones y porque el mantenimiento se estaba volviendo complicado para mi edad. Nicolás vio los papeles de esa venta sobre mi mesa e inmediatamente asumió que era el apartamento de Palermo. Sin preguntarme nada, sin leer los documentos, empezó a gritarme por haber vendido su herencia sin consultarle. Esa fue la gota que colmó el vaso. «Nicolás», le dije cuando finalmente paró de gritar, «tengo algo que contarte sobre ese apartamento de Palermo que estás reclamando». Saqué de mi archivo una carpeta que había estado guardando durante 5 años, esperando el momento apropiado para usarla. «Este», le dije mostrándole el documento que había firmado, «es el papel donde vos me transferiste legalmente la propiedad del apartamento. Según este documento, que tiene tu firma certificada por escribano, vos me diste a mí el apartamento para que yo pudiera venderlo y usar el dinero como considerara apropiado». La expresión de Nicolás cambió de furia a confusión. Tomó el documento y lo leyó cuidadosamente por primera vez en 5 años. Sus ojos se movían rápidamente por las líneas legales que describían la transferencia completa de propiedad de él hacia mí. «Pero papá», balbuceó, «yo pensé que esto era solo un trámite temporal para que pudieras vender el apartamento y pagar mis deudas. No sabía que me estaba transfiriendo la propiedad permanentemente». «Nicolás», le respondí, «el abogado te explicó exactamente lo que estabas firmando. Yo te pregunté 3 veces si estabas seguro. Vos me dijiste que confiabas en mí y que sabías que solo lo iba a vender para ayudarte». Su memoria conveniente había borrado todos esos detalles. Pero eso no era todo lo que tenía que mostrarle. Saqué otro documento de la carpeta. El recibo de venta del apartamento, fechado hace 4 años. «Nicolás, vendí ese apartamento hace 4 años, inmediatamente después de que me transferiste la propiedad. Usé el dinero para pagar tus deudas, como habíamos acordado». «¿Hace 4 años?», preguntó con incredulidad. «Pero entonces, ¿qué apartamento pensé que iba a heredar todos estos años?». Le expliqué que el apartamento que él había estado considerando su herencia futura había dejado de existir en nuestro patrimonio familiar el día que él firmó la transferencia. «Durante 4 años has estado planeando tu futuro alrededor de una propiedad que ya no era tuya. Durante 4 años has estado considerando como tu herencia algo que vos mismo me habías dado a mí para salvar a tu familia de la bancarrota». La realización de lo que había pasado lo golpeó como un martillo. No solo había perdido el apartamento que consideraba su seguridad futura, sino que lo había perdido por sus propias decisiones y su propia firma. No podía culpar a nadie más que a sí mismo. «Pero papá», trató de argumentar, «si hubieras esperado unos años más, el apartamento habría valido mucho más. Podrías haber vendido y pagado mis deudas y además habría quedado dinero para mí». Era la lógica de alguien que seguía sin entender la gravedad de su situación anterior. «Nicolás», le expliqué, «hace 5 años vos no tenías unos años más. Tenías deudas que vencían en semanas. Tenías acreedores amenazando con ejecutar tu casa. Tenías una familia al borde de quedarse en la calle. No había tiempo para especular sobre valores futuros de propiedades». Le mostré las cartas de los bancos y las empresas de tarjetas de crédito que había guardado de esa época. Documentos que mostraban las amenazas de ejecución, los plazos vencidos, las acciones legales que estaban por iniciarse contra él. Esta era tu realidad hace 5 años. No era momento para planificación a largo plazo. Nicolás leyó esos documentos en silencio, recordando gradualmente la desesperación que había sentido en esa época. Había borrado convenientemente de su memoria lo cerca que había estado de perder todo, prefiriendo recordar solo la parte donde yo lo había rescatado con el dinero del apartamento. «Ahora», continué,
Déjame mostrarte algo más. Saqué los registros de todos los pagos que había recibido de él durante los últimos 5 años. O más precisamente, la falta de pagos. Según nuestro acuerdo, vos me tenías que devolver $250,000 en cuotas durante 10 años. ¿Sabes cuánto me has pagado hasta ahora? Nicolás miró los registros y se quedó callado. En 5 años había pagado menos de $30,000. Había encontrado excusas para saltarse pagos constantemente. Había renegociado plazos múltiples veces. Había prometido ponerse al día más veces de las que podía contar. A este ritmo, le calculé, vas a terminar de pagarme cuando tengas 80 años y yo ya esté muerto. El apartamento que reclamás como tuyo fue vendido para salvarte y vos ni siquiera me has devuelto el 15% de lo que te presté. La matemática era irrefutable. Nicolás había recibido un rescate financiero de $250,000. Había conservado su casa, había salvado a su familia y en 5 años había devuelto solo una fracción mínima de esa cantidad. Y ahora tenía la audacia de reclamar derechos sobre propiedades que ya no eran suyas. Además, agregué, durante estos 5 años, ¿cuántas veces me has pedido más dinero prestado? ¿Cuántas oportunidades de inversión me has presentado? ¿Cuántas veces has actuado como si yo tuviera la obligación de financiar tus planes? Nicolás no podía negar nada de eso. Los pedidos constantes de dinero adicional, las presiones para que invirtiera en sus esquemas, las quejas cuando yo me negaba a darle más fondos, todo estaba documentado en conversaciones que habíamos tenido durante años. Nicolás, le dije finalmente, vos no perdiste una herencia, vos usaste tu herencia para salvarte de tus propios errores. El apartamento de Palermo era tuyo, técnicamente, como mi heredero. Pero vos elegiste convertirlo en efectivo para pagar deudas que habías contraído por decisiones irresponsables. Esa fue la frase que lo destruyó completamente. La realización de que él mismo había sido el arquitecto de su pérdida financiera, que no podía culpar a nadie más, que había cambiado su seguridad futura por salir de un problema que él mismo había creado. Se quedó en silencio durante varios minutos, procesando toda la información que le había mostrado. Los documentos legales que había firmado, los registros de la venta, las deudas que había acumulado, los pagos que había evitado hacer. La evidencia era abrumadora e irrefutable. «Entonces, ¿qué me queda?», preguntó finalmente con una voz muy pequeña. «¿Qué voy a dejarles a mis hijos?». Era la pregunta de alguien que finalmente entendía las consecuencias de sus acciones, pero que las entendía demasiado tarde. «Te queda lo que construyas de ahora en adelante», le respondí. «Te queda la lección que aprendiste sobre los riesgos de las inversiones especulativas. Te queda la oportunidad de ser más responsable con el dinero que ganes en el futuro. Te queda la posibilidad de enseñarles a tus hijos mejores hábitos financieros que los que vos tuviste». Le expliqué que su verdadera herencia no había sido el apartamento que perdió, sino la educación financiera que podía ganar de esta experiencia. «Nicolás, la mayoría de las personas no tienen un padre que pueda rescatarlos cuando cometen errores financieros de $250,000. Vos tuviste esa suerte. Ahora tenés que usar esa segunda oportunidad inteligentemente». También le recordé que todavía tenía una deuda pendiente conmigo que había estado ignorando. «Si realmente querés reconstruir tu patrimonio familiar, empezá por cumplir tus compromisos existentes. Terminá de pagarme lo que me debés. Demostrá que has aprendido responsabilidad financiera». Nicolás se fue de mi casa esa tarde completamente cambiado. La furia había sido reemplazada por comprensión, la indignación por arrepentimiento, las acusaciones por aceptación de responsabilidad. Por primera vez en años, había entendido realmente lo que había pasado y por qué. Durante la semana siguiente, recibí varias llamadas de Nicolás. No eran para pedirme dinero o para presentarme nuevas oportunidades de inversión. Eran para disculparse, para agradecerme retroactivamente por haberlo salvado, para comprometerse a pagar su deuda de manera más consistente. «Papá», me dijo en una de esas conversaciones, «me doy cuenta de que durante estos años he sido muy injusto contigo. Te pedí que sacrificaras tu patrimonio para salvarme, y después actué como si fuera tu obligación ayudarme más. Eso estuvo mal.
También me contó que había hablado con Andrea sobre toda la situación. Le expliqué a mi esposa todo lo que pasó realmente. Ella no sabía que el apartamento ya había sido vendido hace años. Pensaba que todavía era parte de la herencia familiar. Aparentemente, Nicolás había estado manteniendo la ilusión del apartamento incluso con su propia esposa. La conversación más importante llegó 2 semanas después, cuando Nicolás vino a mi casa con sus 2 hijos. «Papá», me dijo, «quiero que mis hijos escuchen esta historia. Quiero que entiendan las consecuencias de las decisiones financieras irresponsables». Les contó a sus hijos, de una manera apropiada para sus edades, sobre cómo había perdido mucho dinero haciendo inversiones sin estudiar adecuadamente, cómo había puesto en riesgo la casa familiar, cómo su abuelo había tenido que vender una propiedad para salvarlo. Era una lección de humildad y responsabilidad que valía más que cualquier herencia material. «Quiero que ustedes aprendan de mis errores», les dijo a sus hijos. «Quiero que entiendan que el dinero hay que ganárselo con trabajo duro y cuidarlo con decisiones inteligentes. No hay atajos mágicos para hacerse rico rápidamente». Esa conversación me demostró que Nicolás finalmente había aprendido la lección que yo había estado tratando de enseñarle durante años. No era solo sobre responsabilidad financiera, sino sobre humildad, gratitud y reconocimiento de las consecuencias de nuestras acciones. Desde entonces, Nicolás ha empezado a pagarme de manera más consistente. No son pagos grandes, pero son regulares y van acompañados de promesas creíbles de seguir cumpliendo. Más importante, ha dejado de pedirme dinero para nuevas inversiones y ha empezado a buscar maneras de aumentar sus ingresos a través del trabajo, no de la especulación. También ha empezado a manejar sus finanzas personales de manera más conservadora. Me cuenta sobre presupuestos familiares que hace con Andrea, sobre ahorros que están construyendo gradualmente, sobre decisiones de compra que evalúan cuidadosamente antes de hacer. «Papá», me dijo la semana pasada, «por primera vez en años siento que tengo control sobre mi situación financiera. No estoy buscando el golpe de suerte que me va a resolver todos los problemas. Estoy construyendo estabilidad paso a paso. Esa transformación me ha dado más satisfacción que cualquier cantidad de dinero que pudiera haberle dejado como herencia. Ver a mi hijo desarrollar madurez financiera real, aprender de sus errores y transmitir lecciones valiosas a sus propios hijos es mejor resultado que si hubiera mantenido el apartamento para dárselo cuando yo muriera. Porque el apartamento habría sido solo dinero, pero esta experiencia le ha dado educación financiera, humildad, apreciación por los sacrificios familiares y una comprensión profunda de las consecuencias de las decisiones irresponsables. Esas lecciones van a beneficiarlo el resto de su vida. Mi consejo para otros padres que están considerando rescatar financieramente a hijos adultos es simple. Háganlo si pueden, pero establezcan condiciones claras y consecuencias reales. No permitan que la gratitud se transforme en expectativa. No dejen que el rescate se convierta en dependencia perpetua. Y mi consejo para hijos adultos que están considerando pedirles ayuda financiera a sus padres es igualmente simple. Entiendan que están pidiendo un sacrificio enorme, respeten las condiciones que sus padres establezcan y cumplan religiosamente con cualquier compromiso de devolución que hagan. Porque al final del día, las mejores herencias familiares no son propiedades o cuentas bancarias. Son valores, lecciones y la capacidad de tomar decisiones responsables que beneficien a futuras generaciones. Nicolás ha recibido una herencia mucho más valiosa que cualquier apartamento: la sabiduría de aprender de los errores y la humildad de reconocer cuando está equivocado. Y ustedes que me han escuchado hasta aquí, espero que entiendan que esta historia no es sobre castigar a un hijo por sus errores, sino sobre enseñarle consecuencias reales que lo ayuden a crecer como persona. A veces, el amor paternal más genuino requiere permitir que nuestros hijos enfrenten las realidades de sus decisiones, en lugar de protegerlos constantemente de esas realidades. Díganme qué piensan de esta historia. ¿Creen que manejé la situación correctamente? ¿Habrían hecho algo diferente en mi lugar? Me encantaría conocer sus perspectivas desde diferentes países y culturas,
porque los desafíos de enseñar responsabilidad financiera a hijos adultos son universales. Pero hay más detalles de esta historia que creo que vale la pena compartir, porque las lecciones que aprendimos como familia pueden ser útiles para otros que estén enfrentando situaciones similares. Durante los años posteriores al rescate financiero de Nicolás, observé patrones de comportamiento que me ayudaron a entender mejor la psicología de alguien que ha perdido mucho dinero por decisiones impulsivas. Lo primero que noté fue que Nicolás desarrolló una especie de amnesia selectiva sobre los detalles más dolorosos de su crisis financiera. Recordaba vívidamente las ganancias que había tenido con las criptomonedas durante los buenos tiempos, pero había difuminado en su memoria la desesperación que sintió cuando todo se desplomó. Era como si su mente hubiera editado la historia para hacerla más tolerable. Esta amnesia selectiva se extendía a los documentos que había firmado para transferirme la propiedad. Durante años, cuando yo le recordaba sus obligaciones de pago, él respondía como si nuestra transacción hubiera sido diferente de lo que realmente fue. «Papá, yo pensé que esto era solo temporal», me decía, a pesar de que habíamos tenido conversaciones explícitas sobre la permanencia de la transferencia. «Nicolás», le recordaba, «vos me dijiste textualmente que confiabas en que yo iba a manejar la situación mejor que vos. Me pediste que tomara control total porque reconocías que tus decisiones financieras habían sido desastrosas». Pero estas conversaciones parecían sorprenderlo cada vez, como si las estuviera escuchando por primera vez. También desarrolló una narrativa alternativa sobre las causas de sus problemas financieros. En lugar de admitir que había tomado riesgos excesivos por codicia y falta de conocimiento, empezó a culpar a factores externos: la manipulación del mercado de criptomonedas, los consejos erróneos de expertos en Internet, la mala suerte de haber invertido justo antes del colapso. Si hubiera vendido una semana antes, habría ganado millones, me decía constantemente. El timing lo fue todo. No fue que mis decisiones fueran incorrectas, fue que el mercado se comportó de manera impredecible. Esta reinterpretación le permitía mantener su autoestima, pero también le impedía aprender las lecciones correctas de la experiencia. Durante los primeros 2 años después del rescate, Nicolás siguió buscando la inversión que iba a cambiar todo. No había aprendido que el problema no era encontrar la inversión correcta, sino cambiar su mentalidad sobre el dinero y el riesgo. Seguía creyendo que existía alguna fórmula mágica para recuperar rápidamente lo que había perdido. Me traía oportunidades constantemente, fondos de inversión que prometían retornos del 30% anual, esquemas de marketing multinivel que supuestamente iban a hacerlo millonario, negocios de importación que requerían inversión inicial, pero que garantizaban ganancias enormes. Todos tenían el mismo patrón: altas promesas de retorno con explicaciones vagas sobre cómo se lograrían esos retornos. «Papá, esta vez es diferente», me aseguraba con cada nueva propuesta. «No es especulación como las criptomonedas. Este es un negocio real con fundamentos sólidos». Pero cuando yo le hacía preguntas específicas sobre los fundamentos, resultaba que no había investigado nada en profundidad. Seguía tomando decisiones basadas en presentaciones de ventas y promesas de vendedores. Mi respuesta consistente era la misma: «Nicolás, antes de considerar nuevas inversiones, termina de pagarme lo que me debes de la anterior crisis. Demostrá que has desarrollado disciplina financiera cumpliendo tus compromisos existentes». Esta posición lo frustraba enormemente. «Papá, así nunca voy a poder crecer financieramente», se quejaba. «Para hacer dinero, tenés que arriesgar dinero. Si solo pago deudas viejas, nunca voy a salir adelante». No entendía que la estabilidad financiera se construye gradualmente, no a través de golpes de suerte especulativos. Durante este período, también empecé a notar problemas en su matrimonio con Andrea. Ella había sido muy paciente durante la crisis inicial, pero las presiones financieras constantes y la falta de estabilidad estaban afectando su relación. Andrea quería seguridad y previsibilidad, mientras que Nicolás seguía persiguiendo sueños de riqueza rápida. «Don Florencio», me confió Andrea durante una visita familiar, «estoy preocupada por Nicolás. Sigue hablando de inversiones todo el tiempo. No puede ver una oportunidad de negocio sin querer participar.
Tengo miedo de que vuelva a meternos en problemas financieros. Le expliqué a Andrea que Nicolás todavía estaba procesando emocionalmente las pérdidas que había sufrido. Cuando alguien pierde mucho dinero de la manera que lo perdió Nicolás, es común que desarrolle una obsesión por recuperarlo. Es una forma de negación. En lugar de aceptar la pérdida y seguir adelante, se queda atrapado tratando de deshacer el pasado. También le sugerí que estableciera límites claros sobre las decisiones financieras familiares. Andrea, vos tenés derecho a vetar cualquier inversión que ponga en riesgo la estabilidad de tu familia. No permitas que Nicolás tome decisiones unilaterales que los afecten a todos. Esta conversación con Andrea resultó ser crucial porque ella empezó a ejercer más control sobre las finanzas familiares. Cuando Nicolás venía con nuevas oportunidades de inversión, Andrea insistía en que consultaran conmigo antes de comprometer cualquier dinero. Esto creó una capa adicional de protección contra las decisiones impulsivas de Nicolás. Uno de los episodios más reveladores ocurrió hace 2 años, cuando Nicolás descubrió las acciones de GameStop que estaban siendo promovidas en redes sociales. Llegó a mi casa completamente emocionado, convencido de que había encontrado la oportunidad de su vida. «Papá, esta es la revancha que estaba esperando», me dijo con los ojos brillando. «Las acciones de GameStop van a subir 1000%. Todos los jóvenes están comprando y van a hacer que los fondos de inversión profesionales pierdan billones de dólares. Es una revolución financiera». Le pedí que me explicara exactamente por qué creía que una empresa de videojuegos en declive iba a multiplicar su valor por 10. Su respuesta reveló que no entendía nada sobre los fundamentos de la empresa. Solo había leído publicaciones en redes sociales que prometían ganancias extraordinarias. «No se trata de los fundamentos, papá. Se trata de un movimiento social. La gente común se está uniendo para ganarles a Wall Street. Es nuestra oportunidad de ser parte de historia». Era la misma mentalidad que lo había llevado a apostar todo en criptomonedas, buscar la narrativa emocionante en lugar de analizar los números. Le sugerí que hiciera un análisis financiero básico de GameStop: ingresos, gastos, deudas, perspectivas de crecimiento, competencia. Si después de estudiar todos esos factores todavía crees que es una buena inversión, entonces considéralo. Pero hacelo porque entendés el negocio, no porque leíste comentarios entusiastas en Internet. Nicolás nunca hizo ese análisis. Cuando las acciones de GameStop se desplomaron después de su pico especulativo, me admitió que había estado tentado de vender algunas pertenencias para comprar acciones. «Menos mal que Andrea me frenó», reconoció. «Habría vuelto a cometer el mismo error». Ese episodio marcó un punto de inflexión en la mentalidad de Nicolás. Por primera vez, reconoció que tenía un patrón de comportamiento problemático con las inversiones especulativas. «Papá, creo que tengo una adicción a la idea de hacerme rico rápidamente. Cada vez que veo una oportunidad que promete ganancias grandes, pierdo la capacidad de pensar racionalmente». Le sugerí que considerara hablar con un consejero financiero profesional, no para que le diera consejos de inversión, sino para que lo ayudara a desarrollar una relación más saludable con el dinero. «Nicolás, esto no es solo sobre finanzas, es sobre psicología. Necesitas entender por qué te sentís compulsivo hacia este tipo de oportunidades». Nicolás resistió la idea inicialmente. «No necesito terapia, papá. Solo necesito más disciplina». Pero Andrea lo convenció de que buscara ayuda profesional. «Nicolás, por el bien de nuestra familia, necesitas hablar con alguien que entienda estos temas». El consejero financiero que consultaron resultó ser excelente. No solo trabajó con Nicolás en temas de planificación financiera, sino que también lo ayudó a entender los aspectos emocionales de sus decisiones de inversión. Le explicó sobre los sesgos cognitivos que afectan a los inversores, sobre la psicología de las pérdidas y ganancias, sobre cómo desarrollar disciplina de largo plazo. «Don Florencio», me contó el consejero después de varias sesiones con Nicolás, «su hijo es muy inteligente, pero tiene algunos patrones de pensamiento que lo hacen vulnerable a decisiones financieras impulsivas. Con trabajo puede desarrollar mejores hábitos, pero va a requerir tiempo y práctica». Una de las estrategias más efectivas que implementó el consejero fue hacer que Nicolás
llevara un diario de decisiones financieras. Cada vez que consideraba una compra importante o una inversión, tenía que escribir sus motivos, sus emociones, sus expectativas y después revisar esas anotaciones una semana más tarde. Este ejercicio me ayudó a darme cuenta de cuántas decisiones tomo por impulso, me contó Nicolás después de varios meses de llevar el diario. Cuando leo mis anotaciones de la semana anterior, muchas veces me parece que las escribió otra persona. Mis emociones cambian completamente después de unos días. El diario también reveló patrones en los momentos cuando Nicolás era más vulnerable a decisiones impulsivas. Generalmente ocurrían cuando estaba estresado por trabajo, cuando había tenido discusiones con Andrea o cuando se sentía inseguro sobre su futuro financiero. Reconocer estos triggers le permitió desarrollar estrategias para manejarlos mejor. Durante este periodo de trabajo con el consejero, Nicolás también empezó a ser más consistente con los pagos de su deuda conmigo. En lugar de los pagos erráticos que había estado haciendo, establecimos un cronograma fijo que él podía cumplir sin comprometer las necesidades básicas de su familia. Papá, me doy cuenta de que parte de mi resistencia a pagarte era porque cada pago me recordaba mi fracaso, me explicó. Prefería evitar pensar en la deuda porque me hacía sentir mal conmigo mismo, pero evitar el problema solo lo empeoraba. Esta nueva actitud hacia la deuda fue un cambio fundamental. En lugar de ver los pagos como una carga injusta, empezó a verlos como parte de su proceso de recuperación. Cada pago que te hago es evidencia de que estoy cumpliendo mis compromisos. Es una manera de reconstruir mi credibilidad. También empezó a involucrar a sus hijos en conversaciones sobre dinero, pero de una manera apropiada para sus edades. Les enseñaba sobre el valor del ahorro, sobre la diferencia entre necesidades y deseos, sobre la importancia de investigar antes de hacer compras importantes. Quiero que mis hijos aprendan lo que yo nunca aprendí de joven, me contó. Quiero que entiendan que el dinero es una herramienta, no un objetivo, que la estabilidad financiera se construye con paciencia y disciplina, no con apuestas arriesgadas. Ver a Nicolás transmitir estas lecciones a sus hijos me dio más satisfacción que cualquier pago de deuda. Significaba que había internalizado realmente las lecciones de su experiencia, que no las estaba simplemente repitiendo superficialmente. El momento más emotivo de todo este proceso llegó el año pasado, en el aniversario de la venta del apartamento. Nicolás vino a mi casa con una carpeta llena de documentos, estados de cuenta bancarios, registros de pagos, un plan financiero a 5 años que había desarrollado con su consejero. «Papá», me dijo, «quiero mostrarte que finalmente entiendo lo que hiciste por mí. No solo me salvaste de la bancarrota, me diste la oportunidad de aprender a manejar dinero responsablemente. Si hubieras simplemente pagado mis deudas sin condiciones, nunca habría desarrollado estas habilidades». Los documentos que me mostró demostraban una transformación completa en su relación con el dinero. Tenía un presupuesto familiar detallado, un fondo de emergencia que había estado construyendo gradualmente, un plan de ahorros para la educación de sus hijos y proyecciones realistas para el pago completo de su deuda conmigo. «Por primera vez en mi vida adulta», me dijo, «siento que tengo control real sobre mis finanzas. No estoy esperando el golpe de suerte que va a resolver todos mis problemas. Estoy construyendo seguridad paso a paso». Esa conversación me confirmó que había tomado las decisiones correctas durante toda esta situación. Podría haber sido más fácil simplemente regalarle el dinero sin condiciones, evitar las tensiones familiares, mantener la ilusión de que el apartamento seguía siendo suyo, pero eso no le habría enseñado nada. En cambio, al obligarlo a enfrentar las consecuencias reales de sus decisiones, al mantener la estructura de préstamo y pagos, al negarme a financiar nuevas aventuras especulativas, lo forcé a desarrollar las habilidades que necesitaba para manejar dinero responsablemente. «Papá», me dijo Nicolás durante esa misma conversación, «ahora entiendo por qué fuiste tan estricto con los términos del préstamo. Si me hubieras dado el dinero como regalo, habría pensado que siempre podía contar con que me rescataras. Nunca habría aprendido a rescatarme a mí mismo». Esa comprensión me dio la satisfacción más profunda que había sentido como padre en muchos años.
Ver a mi hijo desarrollar madurez real, aceptar responsabilidad por sus errores y construir habilidades que lo iban a beneficiar el resto de su vida, era mejor resultado que cualquier apartamento que pudiera haberle heredado. Porque las propiedades se pueden perder, los mercados pueden colapsar, las inversiones pueden fallar, pero las lecciones sobre responsabilidad personal, disciplina financiera y humildad ante las consecuencias de nuestras decisiones son activos que nadie puede quitarte. Mi historia con Nicolás también me enseñó lecciones importantes sobre mi papel como padre de un hijo adulto. Durante años, había sentido que tenía la obligación de protegerlo de las consecuencias de sus errores, de suavizar las dificultades que enfrentaba, de ser su red de seguridad constante. Pero esta experiencia me mostró que a veces el amor paternal más auténtico requiere permitir que nuestros hijos enfrenten las realidades de sus decisiones. No es crueldad, es educación. No es abandono, es preparación para la vida real. Don Florencio, me dijo el consejero financiero de Nicolás durante una de nuestras conversaciones, usted le dio a su hijo el regalo más valioso que un padre puede dar, la oportunidad de aprender de sus errores en un ambiente relativamente seguro. Muchos padres rescatan constantemente a sus hijos adultos y les impiden desarrollar competencias reales. Esa perspectiva me ayudó a entender que mi decisión de vender el apartamento y estructurar el rescate como préstamo había sido correcta, incluso en los momentos cuando Nicolás se quejaba de mi frialdad o mi falta de generosidad. No había sido frío, había sido educativo. Ahora, cuando veo a Nicolás interactuar con sus propios hijos, puedo ver que está transmitiendo las lecciones que aprendió de esta experiencia. No los está criando con expectativas de que van a heredar riqueza automáticamente, sino con la comprensión de que van a tener que construir sus propias vidas a través de trabajo duro y decisiones inteligentes. Quiero que mis hijos entiendan, me dijo recientemente, que la verdadera herencia familiar no son las propiedades o las cuentas bancarias, sino los valores y las habilidades que les transmitimos. Eso es lo que realmente los va a ayudar a tener éxito en la vida. Esa comprensión me dice que el legado familiar está asegurado. Nicolás no solo aprendió las lecciones que necesitaba aprender, sino que las está transmitiendo a la siguiente generación. El apartamento que perdió se ha convertido en educación que va a beneficiar a mis nietos durante toda su vida. Y esa es la verdadera moraleja de esta historia, que a veces las pérdidas materiales pueden convertirse en ganancias educativas que valen mucho más que cualquier propiedad. Que las crisis pueden ser oportunidades de crecimiento si las enfrentamos con honestidad y humildad, y que el amor familiar más auténtico a veces requiere decisiones difíciles que benefician a largo plazo, incluso cuando duelen a corto plazo. Nicolás finalmente entendió que no había perdido una herencia, había usado una herencia para salvarse a sí mismo y para aprender lecciones que lo iban a beneficiar mucho más que cualquier apartamento. Y yo aprendí que ser padre de un hijo adulto a veces significa ser maestro de lecciones duras, no proveedor de soluciones fáciles. Pero permítanme contarles cómo esta experiencia afectó también a otras relaciones familiares, porque las ondas de una crisis financiera de esta magnitud se extienden mucho más allá de las personas directamente involucradas. Mi hermana Carmen, por ejemplo, había sido testigo de todo el proceso desde el principio y tenía opiniones muy fuertes sobre cómo había manejado la situación. Florencio, me dijo Carmen durante una reunión familiar el año pasado, yo no sé si hiciste bien vendiendo el apartamento tan rápido. Tal vez podrías haber encontrado otra manera de ayudar a Nicolás sin sacrificar una propiedad tan valiosa. Para ella, yo había sido demasiado generoso, demasiado rápido para rescatar a un hijo que había tomado decisiones irresponsables. Le expliqué a Carmen que en ese momento no había tiempo para buscar alternativas creativas. Las amenazas de ejecución hipotecaria eran reales y tenían fechas específicas. No era una situación donde podíamos sentarnos a planificar durante meses. Nicolás necesitaba efectivo inmediato o iba a perder su casa, pero Carmen tenía otro punto de vista. Hermano, vos criaste a Nicolás para que siempre supiera que tenía una red de seguridad,
Tal vez si hubiera sabido que podía perder todo realmente, habría sido más cuidadoso con sus inversiones desde el principio. Era una observación perspicaz que me hizo reflexionar sobre mis métodos de crianza. ¿Había sido demasiado protector con Nicolás durante su juventud? Le había dado la impresión de que siempre habría alguien para rescatarlo si las cosas salían mal. Era posible que mi generosidad como padre hubiera contribuido indirectamente a su falta de precaución financiera como adulto. Mi otro hermano, Roberto, tenía una perspectiva completamente diferente. Florencio, hiciste exactamente lo que cualquier padre haría en esa situación. La familia es para eso, para apoyarse en los momentos difíciles. Para Roberto mi decisión había sido obvia y correcta, sin lugar a dudas. Pero Roberto no conocía todos los detalles de cómo había estructurado el rescate. Cuando le expliqué sobre el documento de transferencia de propiedad y los términos del préstamo, se sorprendió. ¿Le cobras intereses a tu propio hijo? ¿Lo tratás como si fuera un cliente del banco? Su reacción me mostró que muchas personas no entendían la lógica detrás de mi enfoque. Roberto, le expliqué, si le hubiera regalado el dinero sin condiciones, Nicolás nunca habría aprendido nada de la experiencia. Habría pensado que cometer errores financieros no tiene consecuencias reales porque papá siempre va a estar ahí para arreglar todo. Mi hermano necesitó tiempo para entender esta perspectiva. La esposa de Roberto, mi cuñada Teresa, fue aún más directa en su crítica. Don Florencio, me parece que usted fue muy duro con Nicolás. Los hijos cometen errores, pero los padres tienen que perdonar y ayudar sin condiciones. Para Teresa, el amor paternal debería ser incondicional e ilimitado. Teresa, le respondí, hay una diferencia entre perdonar los errores de nuestros hijos y permitir que las consecuencias de esos errores los eduquen. Nicolás cometió errores que podrían haber destruido a su familia. Yo evité esa destrucción, pero también me aseguré de que aprendiera por qué había estado en peligro. Estas conversaciones familiares me ayudaron a entender que mi enfoque no era universalmente aceptado, incluso entre personas que me conocían bien. Muchas personas creían que el amor paternal debería eliminar automáticamente cualquier consecuencia negativa de las decisiones de los hijos, sin importar la edad o la gravedad de los errores. Pero yo había visto los resultados de ese enfoque en otras familias. Conocía padres que habían rescatado a hijos adultos una y otra vez, solo para ver cómo esos hijos seguían tomando decisiones irresponsables porque sabían que nunca enfrentarían consecuencias reales. Era una dinámica que creaba dependencia perpetua, no crecimiento personal. Mi compadre Esteban, que había estado observando toda la situación desde afuera, me ofreció una perspectiva diferente. Florencio, lo que vos hiciste fue exactamente lo que habría hecho mi padre conmigo si hubiera estado en la situación de Nicolás. Los hombres de nuestra generación entendemos que ayudar no significa resolver todos los problemas sin enseñar nada. Esteban me contó sobre su propio hijo, que había tenido problemas con el alcohol en sus 30 años. Yo lo ayudé a pagar el tratamiento de rehabilitación, pero le puse condiciones claras. Tenía que ir a las reuniones, tenía que conseguir trabajo, tenía que demostrar que estaba tomando en serio su recuperación. Si no cumplía, se acababa mi apoyo. ¿Y funcionó?, le pregunté. Perfectamente, me respondió. Mi hijo lleva 5 años sobrio y ahora me agradece por haber sido firme con las condiciones. Dice que si yo hubiera sido más blando, probablemente seguiría bebiendo. Esa conversación me confirmó que mi enfoque con Nicolás había sido correcto. Los problemas serios requieren soluciones serias, no soluciones fáciles que eviten el dolor necesario del crecimiento personal. Durante estos años, también observé cómo la experiencia afectó a Andrea, la esposa de Nicolás. Al principio ella estaba muy agradecida por mi intervención. Don Florencio, usted salvó nuestro matrimonio y nuestra familia, me decía constantemente. Pero a medida que pasaba el tiempo y Nicolás seguía luchando con los pagos y las restricciones, su perspectiva empezó a cambiar. Don Florencio, me dijo Andrea durante una conversación privada hace 2 años, ¿no cree que ya es hora de perdonar la deuda de Nicolás? Él ha aprendido la lección. Seguir cobrándole lo hace sentir mal consigo mismo. Para Andrea, los pagos mensuales se habían convertido en una carga emocional
que afectaba el bienestar de su esposo. Le expliqué a Andrea que precisamente esos pagos eran parte del proceso educativo. Andrea, cuando Nicolás termina de pagarme, va a sentir un orgullo enorme por haber cumplido su compromiso. Va a saber que puede confiar en sí mismo para cumplir obligaciones financieras importantes. Esa confianza vale mucho más que el dinero. También le señalé que cancelar la deuda prematuramente enviaría el mensaje equivocado. Si perdono la deuda porque Nicolás ya aprendió la lección, estoy sugiriendo que los compromisos financieros son opcionales si uno se siente mal por cumplirlos. Esa no es la lección que quiero enseñar. Andrea necesitó tiempo para entender esta lógica, pero eventualmente la aceptó. Especialmente cuando vio cómo el cumplimiento consistente de los pagos efectivamente mejoró la autoestima y la disciplina financiera de Nicolás. Los hijos de Nicolás, mis nietos, también fueron afectados por toda esta situación de maneras que inicialmente no había anticipado. Mi nieto mayor, que ahora tiene 12 años, empezó a hacer preguntas muy perspicaces sobre dinero y responsabilidad financiera. «Abuelo», me preguntó durante una visita el mes pasado, «¿por qué papá tiene que pagarte dinero todos los meses?». Era una pregunta delicada que requería una respuesta apropiada para su edad, pero honesta sobre la situación familiar. «Tu papá cometió errores con dinero cuando era más joven», le expliqué. «Yo lo ayudé a resolver esos problemas, pero como ayuda familiar, no como regalo. Ahora él me está devolviendo esa ayuda poco a poco, demostrando que puede cumplir sus promesas». Mi nieto pensó sobre esto durante un momento y después dijo, «Entonces, si yo cometo errores cuando sea grande, ¿vos me vas a ayudar, pero también me vas a enseñar a ser responsable?» La perspicacia de su pregunta me impresionó. «Exactamente», le respondí. «El amor de los abuelos incluye ayuda cuando es necesaria, pero también incluye enseñanza sobre cómo evitar cometer los mismos errores otra vez». Mi nieta menor, de 8 años, había desarrollado una comprensión más simple, pero igualmente valiosa de la situación. «Abuelo, papá dice que vos lo ayudaste a aprender sobre dinero», me comentó durante otra visita. «¿Me vas a enseñar a mí también cuando sea grande?» «Te voy a enseñar ahora mismo», le dije, y empezamos una conversación básica sobre el valor del ahorro, la diferencia entre necesidades y deseos, y la importancia de pensar antes de gastar. Era hermoso ver cómo una crisis familiar se había convertido en oportunidad educativa para la siguiente generación, pero tal vez la transformación más significativa que observé fue en la relación entre Nicolás y Andrea. La crisis financiera había puesto mucho estrés en su matrimonio, pero el proceso de recuperación los había acercado de maneras inesperadas. «Don Florencio», me contó Andrea recientemente, «Nicolás y yo ahora hablamos de dinero de una manera completamente diferente. Antes él tomaba decisiones financieras solo y después me contaba. Ahora planeamos todo juntos. Tenemos metas compartidas y estrategias para alcanzarlas». Nicolás confirmó esta observación. «Papá, una de las cosas buenas que salió de todo este problema es que Andrea y yo aprendimos a ser un equipo financiero real. Antes, cada uno manejaba su dinero por separado. Ahora somos socios en todo». Esta colaboración matrimonial había producido resultados impresionantes. No solo habían logrado estabilizar sus finanzas familiares, sino que habían empezado a construir un patrimonio modesto pero sólido. Tenían un fondo de emergencia, habían empezado a ahorrar para la educación universitaria de sus hijos e incluso habían comenzado a contribuir a un plan de jubilación. «La ironía», me dijo Nicolás durante una de nuestras conversaciones recientes, «es que ahora entiendo mejor cómo construir riqueza de lo que entendía cuando pensaba que iba a heredar el apartamento. Antes creía que el dinero llegaba de golpes de suerte o herencias. Ahora sé que llega de disciplina y planificación constante». Esta comprensión me dio una satisfacción profunda. Nicolás no solo había aprendido a manejar sus errores pasados, sino que había desarrollado una mentalidad completamente nueva sobre la construcción de patrimonio. Era una transformación que iba a beneficiarlo durante el resto de su vida. También empezó a contribuir de maneras que no esperaba a mi propia educación financiera. Durante nuestras conversaciones mensuales sobre sus pagos, empezamos a discutir estrategias de inversión, planificación de jubilación
y otros temas financieros complejos. Papá, me dijo hace unos meses, con todo el estudio que he estado haciendo sobre finanzas personales, creo que podrías optimizar mejor tus propias inversiones. ¿Te interesa que revisemos tu portafolio juntos? Era la primera vez en años que Nicolás me ofrecía ayuda financiera basada en conocimiento real, no en esquemas especulativos. Acepté su oferta y descubrí que efectivamente había desarrollado conocimientos sólidos sobre inversiones conservadoras y planificación financiera. Su consejo me ayudó a reestructurar algunas de mis inversiones de manera más eficiente. Era gratificante ver cómo el estudiante se había convertido en maestro en algunas áreas. La experiencia completa me enseñó que las crisis familiares, manejadas correctamente, pueden fortalecer relaciones en lugar de destruirlas. Si yo hubiera simplemente rescatado a Nicolás sin condiciones, habríamos evitado años de tensión, pero también habríamos perdido años de crecimiento real. En cambio, al estructurar el rescate como una lección educativa extendida, toda la familia había aprendido lecciones valiosas. Nicolás había desarrollado disciplina financiera real. Andrea había aprendido a participar activamente en las decisiones financieras familiares. Mis nietos habían recibido educación temprana sobre responsabilidad personal, y yo había aprendido sobre el balance entre apoyo paternal y enseñanza de consecuencias. Don Florencio, me dijo mi abogado, el doctor Paz, durante nuestra última reunión, el caso de usted y Nicolás se ha convertido en un modelo que recomiendo a otros padres en situaciones similares. Demuestra cómo se puede ayudar a hijos adultos sin crear dependencia perpetua. Esa observación me hizo entender que nuestra experiencia familiar tenía valor más allá de nuestro círculo inmediato. Las lecciones que habíamos aprendido podrían beneficiar a otras familias enfrentando crisis similares. Por eso decidí compartir esta historia de manera más amplia. No para presumir sobre mi sabiduría como padre, sino para demostrar que es posible manejar crisis financieras familiares de maneras que eduquen en lugar de simplemente resolver problemas temporalmente. La clave está en entender que nuestro trabajo como padres no termina cuando nuestros hijos se vuelven adultos. A veces los adultos jóvenes necesitan ayuda para aprender lecciones que no aprendieron durante su juventud. Pero esa ayuda debe estructurarse de manera que fomente crecimiento, no dependencia. Y ustedes que me han escuchado hasta aquí, espero que entiendan que esta historia no es sobre ser un padre duro o inflexible. Es sobre ser un padre que ama lo suficiente para asegurar que la ayuda que ofrece realmente ayude a largo plazo, no solo a corto plazo. Porque el amor paternal auténtico a veces requiere permitir que nuestros hijos experimenten las consecuencias educativas de sus decisiones, incluso cuando esas consecuencias son dolorosas para todos los involucrados. Es la diferencia entre resolver problemas temporalmente y enseñar habilidades que duran toda la vida.